Vaya al libro de Hechos, capítulo 4, verso 1. Hechos capítulo 4, vamos a empezar a leer a partir del verso 1. Y en lo que usted llega ahí, déjeme decirle que en el mes de diciembre del año recién pasado, estábamos hablando con Pastor Clarence y en una cena platicábamos acerca de qué se iba a tratar este año 2021. Y él empezó a hablarme de Hechos 4 y llegamos a un versículo donde la Biblia habla de la gracia abundante. Está en Hechos 4, gracia abundante o abundante gracia. Y me hizo tanto clic aquí en mi corazón, hizo tanto testimonio dentro de mí. Y yo creo que realmente, hermanos, este año 2021 para nosotros será un año de abundante gracia. Dígale a su vecino: abundante gracia. Y durante estos primeros servicios del año usted va a ir entendiendo qué significa abundante gracia, porque es lo que Dios tiene para su vida, abundante gracia. Ahora, haciendo un poquito de historia, en el año 2019, en el mes de diciembre 6, el Señor me dio una palabra para el año 2020 y yo la prediqué aquí en la iglesia. Yo le preguntaba al Señor, ¿qué acerca del 2020? Y el Señor me sorprende cuando me habla de que iba a ser un año montaña tras montaña. Y luego, hablando con los pastores otra vez, declaramos que iba a ser un año de buscar el reino de Dios y su justicia. Y parecía un poco contradictorio el que el Señor me dijera montaña tras montaña y luego dijera buscar el reino de Dios. Pero luego esto se complementa porque efectivamente fue un año de montaña tras montaña. Problemas, situaciones difíciles, fue un año un poco complicado. Pero ¿sabe usted que aquel que buscó el reino de Dios y su justicia pudo experimentar que todas las cosas vinieron por añadidura? Y eso es maravilloso, ¿sí o no? Nosotros empezamos, por ejemplo, a transmitir en línea. Y esa experiencia de transmitir en línea, primero en nuestra casa, era un reto, porque no teníamos todos los elementos para hacerlo. No teníamos las cámaras, el equipo, las luces, los switchers, todo lo que se necesita. Y sabe usted que buscando el reino de Dios, viene un hijo de un pastor vecino que vio nuestras transmisiones y nos dice: miren, yo tengo todo lo que ustedes necesitan, aquí está mi equipo, las luces, las computadoras. Y él llegaba 2 horas antes de cada servicio y empezaba a instalar todo. Vimos cómo Dios suplió todo lo que nosotros necesitábamos. Había montañas, pero Dios suplía. Y ahora, cuando yo le pregunto al Señor acerca del año 2021, Él me dice: va a ser un año de muchas tormentas. Y usted ya vio algunas noticias de estas primeras semanas de este año, y empezamos a ver que las cosas seguramente van a estar con muchas tormentas. Y yo espero que usted no se decepcione por esto, porque algunos ya están poniendo cara: ah, pastor, no puede ser. Mire, tranquilo, porque la Biblia dice: caerán 1000 y 10,000, mas a ti no llegará. Aleluya. La Biblia dice: su ángel mandará cerca de ti, dice. Pero Dios nos está hablando hoy que a pesar de que van a venir tormentas, nosotros, su pueblo, en medio de las tormentas vamos a tener abundante gracia. Dígale a su vecino: abundante gracia, mucha gracia. Y poco a poco usted va a entender el significado de lo que es tener gracia. Durante muchos años, cuando yo era un predicador joven, lo primero que yo le pedía al Señor: Señor, dame de tu gracia. Yo quiero tener abundante gracia. Y a lo largo de mi ministerio he visto la gracia de Dios en mi vida. Ahora, hermano, Dios nos dice: para el año 21 vamos a tener abundante gracia en su vida, en su negocio, en su casa, donde quiera que usted vaya. ¿Qué va a encontrar, hermano? Abundante gracia, a pesar de las circunstancias, a pesar de las tormentas. Dice en Hechos capítulo 4, verso 1: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes y con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos
de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Ahora, esto es persecución. Pedro y Juan han sanado a un hombre que es paralítico de nacimiento. 40 años tenía este hombre y había estado pidiendo limosna en la entrada del templo. Y cuando ellos hacen este milagro, la gente viene a oírlos. Aquel día se convierten 5,000 personas. Ellos hablan acerca de la resurrección de Jesucristo, y después de esto viene la persecución. Los meten a la cárcel. ¿Sabe usted que la iglesia ha sufrido en este tiempo una de las persecuciones más grandes de los últimos tiempos? Porque las iglesias han estado cerradas mucho tiempo, y hay fuerzas, y yo incluso conozco quiénes son los que están interesados en mantener cerradas las iglesias, porque pensaron, o tienen miedo porque ya se dieron cuenta que nosotros seguimos creciendo. ¿Sabe usted que nosotros como iglesia, a pesar de la pandemia, en este tiempo cuando estábamos cerrados, el grupo de jóvenes creció de una manera sobrenatural? Los jóvenes empezaron a discipular, empezaron a crecer y a crecer y a crecer, y todo fue en línea. Y ellos empezaron a discipular gente que no conocían en línea, gente aceptando al Señor en línea. Hubo un almuerzo donde nosotros estábamos con mi esposa terminando el servicio, almorzando, y una familia nos llama y nos dice: fíjese que mi esposo quiere aceptar a Jesucristo y quiere que el pastor lo guíe. Era la iglesia creciendo en medio de la pandemia. El enemigo tiene miedo que la iglesia crezca. Había crecido en esta iglesia primitiva como 5,000 personas. Días antes 3,000. Era una iglesia de 8,000 en pocos días. Y la tratan de callar, la tratan de obligar a que ya no predique acerca de la resurrección de Jesucristo. Pero sabe una cosa: aunque nuestra iglesia durante 10 meses estuvo cerrada, no importa. Seguimos predicando el evangelio, y la iglesia siguió creciendo, y el reino sigue siendo establecido en esta parte, y ahora seguimos adelante con más fuerza que nunca. Aleluya, porque nada puede detener la iglesia del Señor Jesucristo. Seguiremos adelante. Amén. Aunque nos traten de detener, estos hombres eran hombres resentidos, molestos de que la iglesia estuviera avanzando, pero no los pudieron callar. Dice en el verso 18: y llamándoles, les intimaron en que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios, obedeced a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Y aquel hombre a quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Estos principales, estos religiosos, habían intentado detener a la iglesia, y le dijeron a Pedro y a Juan: ya no prediquen más. Los metieron a la cárcel, pero no los pudieron golpear porque la gente los estaba viendo. Tenían miedo de la gente, pero les dijeron: ya no prediquen más. Ahora, amado hermano, Pedro les dice: yo no les voy a hacer caso a ustedes, porque yo le voy a hacer caso a Dios. En medio de esta persecución, en medio de esta situación difícil, como nosotros, en medio de una pandemia, ¿qué es lo que necesitaba la iglesia? Y esto es lo que encontramos en el verso 33. Vaya al verso 33. Esto es lo que sucede después de que la iglesia es amenazada, después de que la iglesia es callada, después de que la iglesia tiene el intento de ser encerrada, donde es prácticamente amedrentada para que no siga predicando. 4:33 de Hechos. Y dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y oiga, y abundante gracia era sobre todos ellos. Alguien que diga gloria a Dios, hermano. Los callaron
Y en vez de callarse, ahora daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo con gran poder. Aleluya. Pero lo que me gusta acá es esto. Dice, y abundante gracia era sobre todos ellos. Ahora hágame usted un favor, hermano. Diga así conmigo, abundante. Dígalo, hermano, más fuerte, abundante. Ahora diga junto, abundante gracia. Abundante gracia. Eso es lo que viene para nosotros, su pueblo. Eso es lo que viene para su vida. Amén. Usted empiécelo a notar, empiécelo a creer. Cuando vengan los problemas sobre su vida, diga, no, porque yo tengo abundante gracia. Para este servicio tuvimos oposición. Para muchas cosas de las que hace la iglesia tenemos oposición. Pero ¿sabe lo que no cuenta la gente? Es que nosotros tenemos abundante gracia. Tal vez usted está pensando, pero este año, ¿cómo le voy a hacer? El otro fue difícil, este pinta para ser aún más difícil. O tenemos dificultades o hay problemas. Usted no se preocupe, mi amado hermano. Crea la palabra. Crea lo que Dios está hablando. No es una casualidad que Dios haya puesto esto en nuestro corazón. Dios quiere decirle a usted, nosotros tenemos abundante gracia. Mi bandera para este año 2001 o 2021 será cuando yo salga a la calle, cuando yo viaje, cuando vaya a predicar, donde esté, yo soy una persona que camina en abundante gracia. ¿Y qué es gracia? Gracia es puertas abiertas. Gracia es que cuando usted llega a algún lado, cae bien. Cuando usted va a tocar una puerta para obtener un trabajo, le van a decir, claro, esas personas que le dicen a usted, yo no sé qué viene usted. Eso se llama gracia. Hay gente, hermano, que uno llega. Tuvimos una reunión el día jueves con unos hermanos. Terminamos la reunión y un niño que por primera vez miraba a uno de mis hijos le dice, ¿sabes una cosa? Le dice, me caíste bien, le dice, fíjese. Un estío como de 8 años. Mira, así era el patojito de mi hijo, así de este tamaño. Me caíste bien, le dice, fíjese. ¿Sabe cómo se llama eso? Gracia. Hay gente que le cae mal. Sí, no sé así, hermano, ayúdeme. Hay gente que le cae mal a usted. Desgraciados, va. No tienen gracia. Es gente que no tiene gracia. Pero usted tiene la gracia de Dios. Cuando usted llegue a algún restaurante van a decir, pero ¿por qué a mí me atienden antes? ¿Pero por qué a mí me dan la pechuga? ¿Pero por qué a mí me dan la mejor pieza? ¿Por qué a mí me dan siempre lo mejor? ¿Por qué para mí siempre hay espacio? ¿Por qué para mí siempre hay parqueo? ¿Por qué para mí siempre hay puertas abiertas? Eso se llama gracia. Y este año para usted viene abundante gracia. Otra traducción de este verso dice bendición. Gracia quiere decir bendición sobre bendición, un favor que uno no se merece. Eso es. Yo creo en el nombre de Jesús que este año es un año de bendición para su vida. Vamos a ser bendecidos. Y cuando hablo de gracia y decía favor que no se merece, favor de Dios inmerecido, se lo voy a poner de esta manera. Dios es nuestro Padre. Y nosotros como padres, a nuestros hijos, no importa cómo sean, no importa qué hagan, los tratamos igual, sí o no. Yo tengo 3 hijos y como decía mi madre, los hijos son como los dedos de la mano, completamente diferentes. Y mis 3 hijos, hermano, a veces se portan bien, a veces se portan mal, pero usted sabe porque usted también fue hijo o tiene hijos. Hay un hijo que se porta mejor, ¿sí o no? Hay otro que se porta regular. Y hay otro que usted dice, ¿de dónde salió este? Igualito a la suegra, dice usted. Así es. Usted tiene esos 2 muchachos. Y aunque la hermana siempre me dice, es que los 2 son re buenos. Pero ellos me dicen a mí, es que mi mamá prefiere aquel, dice. Aunque ella no quiera. Y sabe regularmente a quién es el que le compran más zapatos. Al que más los destruye. ¿A quién le compran más pantalones? Al que más los rompe. Yo tengo un hijo que se sienta y los rompe. Sí. Cuando fue a la campaña de los estudiantes,
A hermana Dina le decía, mamá Dina le decía, porque la hermana mamá Dina era la encargada de ir a la paca a comprarles pantalones, porque los rompía. Y los otros decían, ¿y ese qué cuello tiene por ser hijo del pastor? ¿Le compran pantalones? No, los rompe. Así es la cosa. Y sabe una cosa, a veces uno dice, pero ¿cómo Dios me va a bendecir si yo no soy perfecto? ¿Cómo Dios me va a bendecir si yo cometo errores? ¿Cómo Dios me va a bendecir si hago esto, hago el otro? Mire, Dios lo bendice a usted por gracia, inmerecida gracia. Nadie merecía que Cristo muriera por nosotros. Sin embargo, Él murió por todos nosotros y limpió los pecados de todos nosotros. Y es un año que, aunque usted diga, yo no he hecho los suficientes méritos, Dios le dice, pero tengo para ti abundante gracia. Pero tengo para ti gracia en abundancia, para que puedas disfrutar de mis bendiciones, porque somos sus hijos. ¿Cuántos de ustedes van a recibir esa abundante gracia? Aleluya. Hoy le pusimos ahí arriba bienvenido. ¿Cuántos se sienten bienvenidos? Aleluya. Pero ya en un par de semanas vamos a quitar ese rótulo y vamos a poner abundante gracia, porque eso es lo que Dios tiene para nosotros y queremos que usted lo sepa. Y cuando hoy salga de la iglesia, ¿sabe qué va a encontrar, hermano? Abundante gracia. Sigamos. Verso 32. Vamos a leer del verso 32 al 37. Así se manifiesta la abundante gracia. Dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que todos tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Oiga, ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartían cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y la trajo trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. Diga conmigo, abundante gracia. ¿Cómo este pueblo tenía abundante gracia? Se lo voy a poner de esta manera: no había ningún necesitado. Se lo voy a repetir: no había ningún necesitado. ¿Y sabe cómo es que funciona esto? Nadie, pero nadie era obligado a hacer nada. Todo era una situación espontánea. Cuando hay gracia, hay esa sensación, ese deseo de dar, de compartir. Amén. No piense que le voy a pedir una ofrenda. Solo le voy a decir que es abundante gracia. Abundante gracia es cuando el que tiene en abundancia ve al que está necesitado y comparte. Y entonces el que tiene en abundancia es feliz, y el que no tiene es feliz. Eso es gracia. ¿Y qué vamos a ver nosotros en este año en la iglesia, en nuestra familia, en nuestra casa? Hermano, es que nadie va a estar llorando, nadie va a estar necesitado, porque la iglesia se va a ayudar unos a otros. ¿Sabe qué yo vi en este tiempo de COVID donde estuvimos encerrados? Abundante gracia. Muchos de los hermanos de la iglesia tuvieron COVID, nos avisaron, y nosotros teníamos comida que ustedes mismos traían. Tal vez no teníamos dinero, tal vez no teníamos millones, pero teníamos algo, teníamos su generosidad. Y la gente venía y traía comida en abundancia, y podíamos llevar a las familias con COVID, hermano, provisión para 1, para 2 semanas. De tal manera que los enfermos no tenían necesidad de estar pensando qué voy a comer. Tenían comida y la tenían en abundancia. Personas que no tenían para pagar su luz, personas que no tenían para pagar el agua, personas que no tenían para pagar su casa, pudimos ayudarlos. Y lo que ellos experimentaron fue la gracia de Dios. Este año nosotros vamos a ver no solamente esta, sino muchas manifestaciones de la gracia de Dios en nuestra vida. Usted va a poder experimentar en la calle, en la casa, cómo es que los cielos se le abren de una manera sobrenatural. Y oiga lo que le estoy diciendo, esto es verdad, hermano. El año pasado, mientras orábamos,
yo decía, voy a inaugurar muchas casas. Y alguien podría pensar, pastor, época de pandemia, ¿qué casas va a ir a inaugurar? ¿Sabe? En este año lo que más hice yo fue inaugurar casas y matrimonios. Los que habían tenido un noviazgo de 8, 7, 6 años se casaron en tiempo de pandemia. Yo digo que dijeron, si no nos casamos nos morimos. Pero se casaron. Hicimos bodas. Ayer yo fui a inaugurar una casa. Cuando entré, hermano, de verdad me tuvieron que cerrar la boca. Una casona, hermano, en medio de la pandemia. Y en el ayuno de enero la hermana creyó. Dice que yo dije, yo voy a inaugurar una casa. Y ella dijo, yo lo creo, esa es mi casa, dijo. Y ayer la fui a inaugurar. 2 melones, hermano. En tiempo de pandemia. En tiempo de pandemia. Usted está entendiendo lo que Dios está hablando hoy. Lo que Dios tiene para su vida es abundante gracia. A los discípulos no vino abundante gracia cuando había abundancia, sino cuando había persecución, cuando había hambre, cuando habían olas anegando su barca. ¿Y qué es lo que Dios te dice el día de hoy, amado hermano? En este año donde empezamos a oír noticias malas de terremotos, de incendios, de la pandemia sigue, de situaciones difíciles, nosotros tenemos que estar seguros. Lo que Dios tiene para mí, para mi vida, para mi familia, para mi iglesia es abundante gracia en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Abundante gracia. Aleluya. El favor de Dios estará con nosotros. Las puertas se nos abrirán y esos negocios que usted no había podido hacer o empezar se van a dar en el nombre de Jesús. Y usted verá que muchos dirán, pero ¿cómo le hizo? Y muchos dirán, pero yo no pude. Y usted dirá, yo sí puedo, porque conmigo está el Dios que me da abundante gracia. Y eso es la palabra que Dios tiene para su vida el día de hoy. Yo me aferro a esa palabra. Pronto lo vamos a estar posteando por todos lados, pero usted, por favor, grábela en su corazón. Vamos a vivir en medio de las olas, en medio de la tormenta, un año de abundante gracia. El favor de Dios está con nosotros. Las puertas del Señor se abrirán y vamos a ver que Él respaldará todo lo que nosotros emprendamos. Gracias por estar este domingo en la iglesia. Gracias por estar acá. ¿Sabe cómo vino la abundante gracia para la gente de la iglesia de Hechos? La oración. Ellos oraron. Pronto vamos a estar anunciando cómo vamos a hacer nuestro ayuno. Obviamente no va a ser como los otros años, pero vamos a ayunar. Vamos a ayunar en casa. Vamos a ayunar de diferentes maneras, pero vamos a orar y ayunar, porque es la manera en que la gracia de Dios viene a nuestra vida. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Levante sus manos. Aleluya. Señor, este día tan maravilloso que nos regalas, este día sobrenatural, este día precioso, este día, Señor, lleno de tu amor y lleno de tu gracia, lleno de tu bondad. Venimos, Señor, abriendo nuestro corazón a tu palabra. Y si tú nos hablas y nos dices que este año nosotros veremos gracia en abundancia en nuestra vida, nuestro corazón lo cree, nuestra mente lo cree, nuestra boca lo confiesa y nosotros lo veremos con nuestros ojos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy yo te pido que por favor descienda sobre tu pueblo, descienda sobre tus hijos, descienda sobre tus amados, descienda sobre este pueblo que hoy hambriento ha venido fielmente a tu casa. Sobre cada uno de ellos descienda tu gracia salvadora, tu gracia perdonadora, tu gracia que bendice, tu favor que levanta, que restaura. Descienda como un río, como una catarata gigante, abundante
gracia sobre todos y cada uno de ellos. Hoy te pido, Dios, que nuestras familias sean inundadas con tu gracia, que nuestras familias sean llenas de tu gracia y que podamos vivir conforme a tu misericordia, Señor, a ese favor inmerecido que nosotros sabemos que tendremos de ti, Señor, no según nuestra vida, sino según el inmenso amor y la misericordia que tú tienes por nosotros. Gracias. Hoy, Señor, en obediencia a tu palabra, en obediencia a lo que vemos en tu palabra, en medio de estas crisis, en medio de estos problemas, nosotros recibimos de ti abundante gracia en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y aquel que está de acuerdo conmigo dice amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Gracias, Señor. Amén. Pueden ser. Gracias por recibir esta palabra. Espero que haya sido de tu edificación. Suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones y compártelo con tus amigos. Que Dios te bendiga.